Muchas gracias, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es una nueva mañana, así como decíamos al inicio del programa, pues mucho calor y de hecho fuera de aquí del CEL los muchachos también tienen sus propias opiniones, todo el mundo tiene pasión acerca de lo que hemos visto en esta convención del PRM interna, donde algunas caras que uno entiende como habitué, que son como, ¿verdad?, los rostros han sido sustituidas por personas que pues quizás ha sido sorpresa para nosotros en este alto órgano ejecutivo, ¿verdad?, del PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Aquí está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara, lo hemos llamado para compartir a propósito del tema el día de hoy. Te agradecemos mucho, Guido. Buenos días, placer, mis mejores deseos para todos, mucha salud y siempre es bueno compartir. Así es. Bueno, Guido, hablamos y mucha gente que quizás, y tú ya nos explicarás tu proceso interno, pero mucha gente no ha entendido cómo figura como tú, Alburquerque, el caso de Gine Burnigal, senadora de la República, Fafa Taveras, que no han sido incluidos en este órgano que se llama Comité Ejecutivo. Dirección Ejecutiva, que en el PLD Comité Político, que es como el más alto órgano de mando del partido, versus, ¿verdad?, nuevos rostros que han llegado. En tu caso particular, sabemos que tú te abstuviste de participar en las primarias o en la consulta que se hizo. ¿Cómo vamos a nivel interno en el ritmo de las cosas? Ok, como muchas personas aluden el nombre mío, es importante, de forma introductoria, hacer la aclaración. Yo nunca he estado en el deseo, en el interés de participar en la dirección ejecutiva, porque en este programa yo dije que yo no participaba en una convención de empleados. Y como no participé en la convención de empleados, no podía ser incorporado a la dirección ejecutiva. Porque, repito, yo defiendo valores democráticos. Ahora bien, como militante del partido, yo puedo hacer una lectura de una exclusión. Fíjate que regularmente la gente que ha reaccionado con preocupación respecto del tema debe entender aspectos que son fundamentales. El primero es, los valores de un partido no son exclusivos de los militantes de un partido. O sea, la sociedad dominicana puede opinar, porque esto es una sociedad democrática. Segundo lugar, es importante que la gente entienda que más allá de ascensos, promociones hacia lo interno del partido, ¿cuáles criterios prevalecieron a la hora de esas sustituciones? Y quiero explicarlo. La anterior dirección ejecutiva, que fue modificada el pasado domingo, se eligió hace 4 años y de conformidad con la ley tenía que ser modificada y o ampliada. En ese proceso, la anterior elección fue mediante el voto democrático, plural, participativo. Es decir, lo que tenían esas jerarquías fueron el resultado del voto directo de los compañeros y compañeras. Ahora, como en el partido hay un síndrome de la exclusión, como comenzaron excluyendo 1,8 millones de personas de un proceso de convención, que yo llamo convención, yo digo convención de empleados, donde solo votaron 1,200, repito, de 1 millón, ellos generaron un mecanismo dedocrático para establecer algún tipo de ingresos y salidas. ¿Quién es Fafa Taveras? Porque las nuevas generaciones hay que también hacerle conciencia a este tipo de discusión. Ningún partido político patea la historia. Cuando Luis Abinader no había nacido, Fafa Taveras tenía en su espalda la 40, participar en la Guerra de Abril y estar preso en los gobiernos del doctor Balaguer. Paliza no había sido un suspiro cuando ya doña Magali, la esposa de Fafa, una líder feminista fundamental, encabezada los reclamos de las esposas de los presos políticos en la República Dominicana. Esos son valores fundamentales del proceso político dominicano y que las nuevas generaciones, más fascinadas por los aspectos de la banalidad, a veces olvidan. Guido, tú decías, yo no participé. Para la gente que ha hecho reclamo, porque, y lo he dicho aquí públicamente,
que ha crecido tu caudal de gente que te aspira, de gente que quiere que tú estés en un proyecto, y mucha gente pues se ha manifestado diciendo por qué Guido no forma parte de esta, ¿cómo se llama? Que no es comité, dirección ejecutiva. Pero en el caso de Fafa, él sí participó y no lo... ¿Qué pasó con Fafa? Bueno, ellos hicieron una sustitución pura y simple. Porque, él estaba. Sí, claro, porque como no se votó y fue dedocráticamente, ellos sustituyeron a Tony Raful, un intelectual, escritor. Tony Raful no está tampoco. Sí, no está tampoco. Así es. Y a Ramón Alburquerque. ¿Cuál es la característica fundamental de los tres? Libres pensadores, críticos, pero personas con una hoja de vida. Y yo quiero inclusive hacer énfasis en un aspecto que trasciende la lógica del partido, pero refleja lo que pasa en el partido. Aquí hay un proceso de privatización de los partidos políticos, donde la gente entiende que la relación con el que manda en el partido es una relación de sumisión pura y simple. Tú no le puedes pedir a gente como Tony, Fafa y Ramón, que tienen una hoja de vida, que sean pura y simplemente señores obedientes al servicio de quien es presidente de la República. Además, un partido político es democrático cuando recrea la confrontación interna, la disidencia, el enfrentamiento de las ideas. ¿Sabe cuál es la característica fundamental de todos los actuales miembros de la dirección ejecutiva? Todos tienen un vínculo con el presupuesto nacional. Entonces, un partido político no puede ser eso. Tú vas al Partido Demócrata en Estados Unidos, partido fundamental y referencial para todos nosotros. O sea, a nadie se le ocurre sacar a Bernie Sanders del Partido Demócrata o entrarle a patadas. O sea, Alfonso Guerra era un disidente de Felipe González y nadie le faltó el respeto. Es decir, el PRM, en el proceso de privatización que tiene, ha generado la idea de que todo el que disiente del partido, de una forma u otra, obstruye al gobierno. Y yo lamento que tengamos que invertir tiempo en este tipo de cosas porque nosotros le dijimos a la sociedad dominicana, cuando construimos el PRM, que íbamos a construir un partido para negar las malas prácticas antidemocráticas del viejo partido. ¿De qué acusábamos a Miguel? Con razón, de que no respetaba los procesos democráticos. Esto hacen lo mismo. ¿De qué acusábamos a Miguel? Que imponía a la gente. Esto hacen lo mismo. Entonces, frente a eso, yo le quiero reiterar a la sociedad de que una cosa es el comportamiento de la cúpula del partido y otra cosa son los criterios que prevalecen en la dirección media en la base de la organización, que están insatisfechas, molestas, y por vía de consecuencia yo no quisiera creer que estos esquemas se están organizando en la intención, repito, organizándolo en la intención de hacer un proceso de imposición donde la base del partido no elija el próximo candidato presidencial, porque en el partido sabe perfectamente quiénes vamos a competir para la candidatura presidencial. Un partido es democrático cuando permite que sus bases se expresen. Y yo lamento profundamente la lógica de sumisión que tiene una parte importante de los compañeros y compañeras. No perdono que gente con una historia haya mantenido un silencio cómplice respecto de esto. Mencionabas el caso del PRD, de Miguel. ¿Por qué se da el desprendimiento que bien citaba Luis Abinader en un corte que se hizo viral el día de ayer, que fue idea de Hugo Tolentino Dip y de Ramón Alburquerque? Surge cuando es inviable y tú fuiste de los últimos que seguiste batallando en el PRD. Hay una caricatura de hoy de nuestro amigo Cristian Hernández, Cristian Caricaturas, que precisamente refleja, retrata, no sé si lo viste en el periódico El Día, de Miguel en una silla diciendo, ¿y entonces? O sea, como una respuesta, se fueron de donde mí, porque aquí no había democracia, entonces mira cómo lo está tratando el PRM. Es muy pronto, Guido, porque no tiene ni 10 años, ni 8 años el PRM de formado para venir con esto, porque después de mucho tiempo fue que empezó a pasar esto en el PRD como pero tal. Colombia, eso obedece a otra cosa. Miren, primero lo que hacía Miguel era incorrecto, y esto es incorrecto. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? En la lógica de los empresarios, la relación cuando se incorporan a un partido político, y qué bueno que vengan los partidos políticos, es que no borran el chip de la idea que prevalece en la empresa. En la empresa yo soy el dueño. Hay una relación de sumisión y el empleado le obedece, pero un partido político no es eso. ¿Y cuál es la característica de tanto el compañero Vargas Maldonado? Lo digo compañero porque duramos 40 años juntos, ya no somos compañeros. Tú entraste muy pequeño. Y del compañero Luis Abinader, que tienen una raíz empresarial
y por vía de consecuencia no entienden que hay que disentir y hay que enfrentar las ideas. Guido, el costo político que va a tener esta decisión del presidente Luis Abinader con miras al 2024, porque la base está descontenta con esto. Pero Totalmente. ¿es de Luis Abinader o es del presidente del partido, José Ignacio Es Paliza? Luis Abinader que manda, y no. Hipólito y Luis son los que mandan. Paliza es el presidente del partido, pero quienes mandan son las cabezas. No, pero déjame hacerte una aclaración. Hipólito tiene una adhesión ventajosa con Luis. Porque aunque Hipólito no tiene rigurosidad académica en el gran discurso, es un político instintivo. Sí. Y fíjate que todo en la lógica de distribución antidemocrática, él aparece con su cuota. Y él está en un repliegue frente a sus imposibilidades hacia el futuro y por vía de consecuencia piensa más en un relevo, que está primero en su cabeza. Y el futuro va a determinar si es correcto o no. ¿Cuál es el relevo? Bueno, en términos prácticos, quiero decir, no, Hipólito quisiera que fuera Carolina. Ese es su legítimo deseo y no hay que ponerse guapo por eso. Dicen que Paliza es parte de, muy pero- apegado a Hipólito. Pero en los partidos políticos la gente no es lo que debe ser porque anda pegado a Juan, a Pedro o a Luis, sino porque un proceso democrático determina por la fuerza de los votos las jerarquías partidarias. Y frente a eso yo quiero decir que todo lo que se hace es por Luis Abinader. No nos confundamos. Él quiere tener un partido en su bolsillo, donde nadie discrepe, nadie disienta, nadie lo confronta. Está aprendiendo de Danilo. Pero eso, bueno, pero que si está aprendiendo de Danilo, que mire lo que pasó con Danilo. Entonces, frente a eso, ¿qué le quiero yo decir a ustedes? ¿Consecuencias hacia el 24? Claro que tendrá. Y yo lo he sostenido en otros espacios. La única posibilidad de esperanza que tiene el partido es construyendo un candidato alternativo que sea capaz de fortalecer la fe y posibilidad de mantenernos en el poder. Miren una cosa. Que puede ser tú. El que la base elija. Yo voy a competir. Fíjense lo siguiente. En el viejo partido, porque el problema es que hay una generación en el PRM que no tiene conciencia histórica, por eso irrespeta a Fafa. Pero en el viejo partido, solo era posible mantenernos en el poder cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco. Cuando Hipólito quiso seguir, perdimos. Esa es una lectura que hay que hacer con inteligencia. Entonces, los compañeros que legítimamente están con el compañero Luis Abinader deben entender que más allá del hoy compañero presidente, hay un partido. Y que por vía de consecuencia los mecanismos del partido tienen que funcionar. ¿Dónde está la Escuela de Formación Política del PRM? Bien, gracias. ¿Usted conoce a un dirigente del PRM que en estos 7 años lo hayan enviado a estudiar fuera? Bien, gracias. Eso no se usa. ¿Dónde ya, está el Guido. programa? No, un partido político debe hacer eso. Lo que no lo hace es un partido político como el de nosotros, que lamentablemente debe hacerlo. Ahora, frente a ese acontecimiento, ¿usted conoce un programa nacional de locales? Yo anduve este fin de semana. Yo fui a Cabrera y a Río San Juan. No hay locales. Entonces, esos son los elementos que caracterizan un partido. ¿Cuál es el problema? Que el 85% de la dirección institucional es empleado público. Entonces no tiene tiempo para el desempeño institucional y cumplir con sus responsabilidades. Porque, reitero, revela una falencia esencial, que todas las autoridades partidarias sean empleados públicos. Mira, compartimos un mensaje del diputado Aníbal Díaz, comunicador, está en la Z, está en CDN. Lo que él, según mi lectura, dice, seguimos de la mano, caminando de la mano de David Collado, y hace un discurso. ¿Hay algún tipo de sesgo con personas del entorno, de líderes específicos, por alguna razón? O sea, este muchacho es diputado, está en 2 de los medios de comunicación más importantes, con un trabajo en las calles, tú sabes que viene del PRD también, que tiene su trayectoria. Y obviamente él está siendo bendita porque lo dejaron afuera. A diferencia de ti, que no participaste, parece que él sí tenía deseos de estar. ¿Hay algún tema, ya que hemos visto diferentes aristas, en el caso, por ejemplo, David Collado, los que son de David Collado, por alguna razón lo dejaron fuera? Pero es que un partido político no puede radiar a una persona porque tenga simpatías con A o con B. Es que lo ideal es que esa dirección ejecutiva fuese el resultado del voto de los miembros de la organización. Eso es democracia. Y si usted está con Juan, con Pedro, con Luis, si usted recibe los votos, perfecto. Los partidos políticos no se construyen como un club de áulicos al Condesa servicio hablaba de quien ahorita- manda. Eso no es posible. Condesa hablaba ahorita de Robertico Salcedo, hablando de la capital y haciendo el parangón de Juventud Capital con Aníbal Díaz, con Roberto Salcedo. Según Robertico, hijo,
según lo que hemos visto en el feedback de las redes sociales, del público en general y en los coloquios, o sea, no ha sido bien recibido, no se entiende de méritos. Y bueno, y si lo van a poner, ¿por qué dejar afuera gente como Aníbal o como Adolfo, verdad? Que tú lo mencionabas también. Pero tú sabes que yo hace mucho despersonalicé mi participación en la política. Yo creo más en los métodos, en los méritos, en los mecanismos democráticos que garantizan el éxito de una persona. Si usted llegó al partido y por la fuerza de los votos usted es validado, perfecto. Ahora, ¿cuál es el criterio que prevaleció para sacar y para incorporar? La voluntad de Luis, pura y simplemente. ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cómo se hizo? El dedo. El dedo. O sea, eso no se pasó una acta, no el se dedo, pasó una... el dedo, el dedo, el dedo. Entonces, eso no es saludable. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a la sociedad que te valide cuando tú internamente en tu organización tienes métodos de carácter antidemocrático. Eso le hace mucho daño. Aquí no se está discutiendo solo jerarquía, son valores democráticos. Porque fíjense lo que está pasando en el país. Los partidos fundamentales tienen amos. Y las organizaciones políticas, que son las garantes de democratizar la sociedad, no pueden tener fórmulas antidemocráticas. Porque yo hubiese querido discutir aquí temas que son trascendentales. Para mí, que tengo una propuesta hacia el interno del partido, diferente a la de Luis, porque yo tengo una vocación social, porque yo tengo una raíz democrática, el hecho de que, por lo menos, el Poder Ejecutivo coloque 4.000 millones de pesos que estaban destinados a educación para hacer otra cosa, para mí es grave. Cuando el partido en el que yo milito dispone de 2.000 millones de pesos para financiar las clínicas privadas, cuando el sistema hospitalario no anda bien, esas son las herramientas que yo tengo para decirle a la sociedad y al partido que hay una opción hacia lo interno de la organización totalmente diferente. Respecto a lo de educación, que hoy está en primera plana en varios de los periódicos que tenemos, la Constitución dice que no se puede transferir un monto de una institución para otra. Sobre todo las cosas cuando está pautado por el presupuesto. Exacto. ¿Qué futuro tiene esto? Vamos a ver nueva vez algo que se propone y luego se cae. ¿Qué se logra con esto si se sabe que por la Constitución no se puede? Pero también, ¿qué sabor nos deja los últimos manejos que han tenido los exministros, incluido el último también del PRM, que parece ser que ese dinero es demasiado dinero y no se encuentra qué hacer con eso? Porque yo te voy a decir una cosa, yo misma me he planteado, ¿y qué tal si revisamos ese presupuesto y atendemos la frontera? No, pero vamos por parte, Colombia. Mira, que gestores en el ministerio no hayan garantizado una mejor calidad en la educación es una cosa. Ahora, que la sociedad dominicana, como toda sociedad, necesita hacer una inversión racional, inteligente en el sector educativo, eso está fuera de discusión. Eso pasa como el que va a la iglesia. Si el pastor de almas no se comporta correctamente, tú no pierdes la fe. O sea, lo que estamos decidiendo es aquí que la educación es un factor fundamental, que una ley especial se creó con el consenso de toda la sociedad. Ahora, que no se hayan utilizado el recurso correctamente es otro factor. ¿Y qué hacemos? Hay que cumplir con la ley. Lo que hay que garantizar un servicio educativo mucho más efectivo. No se ha podido. Mucho más ¿Cuántos años eficiente. tenemos 3 gobiernos prácticamente con un 4% que lo que salen es mucha gente millonaria del entorno del ministro que esté de turno? Bueno, por el carácter de negocio que se plantea. Ahora, lo que sí está en la agenda nacional es la calidad educativa. ¿Hasta qué punto estamos preparando hoy los niños para un futuro con falencias Cada esenciales? vez estamos peor y Cada estamos vez, gastando el 4% en eso. Pero cada vez que hacemos los años un reporte sobre el comportamiento educativo, tenemos debilidades en matemáticas, en literatura, en formación de historia. Entonces, es ahí que tenemos que enfocar. ¿Cómo? Mejorando la calidad de los maestros, creando mejores condiciones, pero bajo ningún concepto eso implica despojar al Ministerio de Educación de 4.000 millones de pesos. Esa es la educación y el tema de debate esencial para los dominicanos. ¿Qué va a pasar con eso? Tú que eres experto en leyes, si la Constitución lo prohíbe, ¿de qué está hablando el Congreso? Mira, toda decisión contraria a la Constitución es nula de pleno derecho. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que hay un gobierno que tiene que establecer frente a la sociedad cuáles son sus prioridades. El factor educativo es una prioridad nacional y por vía de consecuencia tenemos que tocar la puerta a otras áreas de la administración pública para ser mucho más eficiente. ¿Cuál es el tema que contrapesa eso? El argumento de que efectivamente el gobierno dominicano tiene que buscar semanalmente 500 millones de pesos en la intención de que los ciudadanos no sientan el impacto del incremento de los combustibles en los mercados internacionales. Hay que buscar fórmulas inteligentes, pero yo
debo admitir que el gobierno tiene en el equipo económico gente muy inteligente, muy diestra, muy hábil, en la intención de procurar esos recursos, porque cada vez que se incrementa el precio de la gasolina en los mercados internacionales, tú lo recibes como impacto en tus bolsillos. Inclusive, el mismo hecho de que el gobierno dominicano destine 42.000 millones de pesos al año para los subsidios es una acción loable, que hay que aplaudirla. El gran inconveniente de los dominicanos, más allá de la retórica reeleccionista que tienen algunos, es cómo anda la economía del país, cómo la mejoría y el crecimiento se reflejan en los bolsillos y en el estómago de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de la posibilidad de un incremento salarial? ¿Qué está pasando con el poder adquisitivo de la gente? Los dominicanos elegimos al partido para eso, no para reyertas insensatas donde la voluntad autoritaria de una persona quiere imponerse sobre el resto. Eso es el país. ¿Cómo se camina a una reelección con un partido que está cada vez segmentándose o... Más cerrado. Exacto, cada vez, entonces en vez de unir, lo que hace es que ve el de David Collado para allá, el otro para Poniendo allá. paredes. ¿Cómo se trabaja una reelección con este momento de inflación que tenemos, que bien tú citas? ¿Cómo tú ves el futuro de tu partido? Estamos justo a 2 años, estamos de hecho en septiembre, ya entramos en este tercer año prácticamente. Yo le he dicho, el éxito del partido es construir un candidato diferente que no sea Luis Abinader, por la fuerza de los votos. ¿Cuándo Ahora, será si él esa va convención de en usted? octubre del año que viene. Ahora, de conformidad con la ley es la fecha tope. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Vamos a comenzar con la estructura de dirección. ¿Qué esperanza tienen los compañeros y compañeras que a 2 años sus expectativas de empleo no han sido satisfechas? Ninguna. El ejemplo que voy a usar no es el ideal, pero lo quiero recordar. O sea, cuando una persona te engaña una vez, tú no puedes darle fe de la posibilidad de cumplirte. Si te engaña una vez, tonto es. Si te engaña 2, tonto yo. Entonces, yo que camino toda la estructura del partido, la mayoría de los compañeros y compañeras no tienen sus problemas fundamentales y sus expectativas resueltas, pero no por un acto de retribución pura y simple al trabajo político. Es porque sienten que más allá del empleo, la dejadez, el desgano, la incapacidad de mantener relación con los compañeros y compañeras. O sustituir personas que ni trabajaron ni tienen el perfil, que por una cuña sí pudieron llegar. Sí, en muchas demarcaciones los compañeros están insatisfechos porque el adversario político que siempre les relajó, le faltó el respeto, todavía mantiene un espacio de participación en el Estado y ellos no. Pero hay otros aspectos de la administración pública que yo pienso que a la gente le impacta. Miren, el valor del salario ha descendido a 10%. Ese es un tema de economía. Y yo quiero reiterarle que aunque la argumentación no le da la dimensión efectiva a la condición ciudadana, pero los aspectos de la comida y del bolsillo son factores indispensables en la conducta electoral de la gente. Guido, yo gasté 1.200 pesos solo en chinola ayer, yo llamé al supervisor. Pero ¿y te qué lo fue? ¿Te juro. vas a comer en la Lo mismo, chinola de...? 6 paqueticos de chinola, porque la chinola en ese sitio que fui, que no le voy a hacer daño, ¿verdad? La venden por libra. Yo nunca había comprado ahí, hay una ferretería, hay un súper. Yo compré una cosa de la ferretería y cuando me dijeron 11.000 pesos en 5 funditas, la cosita que... Y cuando pesamos la chinola, ciertamente habían 1.200 pesos ahí. Si tú me permites, yo quiero hacer un simple balance de la actual situación económica. Porque la gente cree que la condición de competidor interno significa que uno obstruye el buen desempeño del gobierno. Cuando el gobierno lo hace bien, se benefician todos los dominicanos y dominicanas, independientemente de banderías políticas. Salud. Gracias. Yo quiero decirle lo siguiente. La economía dominicana está creciendo, sí, 5.6% el pasado semestre. Pero ¿cuál es el factor que reduce el impacto del crecimiento de la economía? Factor inflacionario. La economía dominicana tiene un factor inflacionario de 9.8%. Es decir, el crecimiento de la economía se ve obstruido por la dimensión del factor inflacionario. Y eso se traduce en el siguiente término. Porque el Banco Central de la República Dominicana ha establecido que en el quintil más bajo del país, la gente necesita 26.000 pesos mensuales para la canasta básica. Una persona que genera ingresos bajos, entre 10 y 18.000 pesos, no tiene la capacidad ni el poder adquisitivo para adquirir esa canasta básica. Ahora, en los sectores medios se necesitan 44.000 pesos mensuales en la canasta básica. En un país donde el 75% del ingreso en el sector público y privado no excede los 40.000 pesos. Entonces, es un factor del día a día de la gente, ese componente. Mira, en el marco de la actual situación inflacionaria,
Por ejemplo, el desempleo ha descendido en 2% en el sector formal de la economía, en el informal 8%. ¿Cuáles son los méritos de la actual administración? Porque no voy a ir solo a la crítica, tengo que ir al reconocimiento. La apreciación del peso respecto del dólar es una indicación correcta del factor económico. ¿Por qué? Porque uno de los temas que más ha perturbado históricamente al país es el tipo de cambio. Cuando el peso dominicano se ha apreciado, genera un impacto en otra dirección negativa. Mira por qué. Para el tema del endeudamiento, vamos bien cuando el peso se aprecia. Pero en segundo lugar, ¿qué pasa con sectores de la economía como zona franca, turismo y remesas, donde la gente vive de eso? Si yo vivo en San José de las Matas, Sajoma, Cibao Central, allá arriba, que es una comunidad de un alto impacto en las remesas, y yo recibo $100 mensuales de mi primo que vive en Arkansas, New Jersey. Bueno, mis expectativas se reducen desde el punto de vista económico cuando el peso se aprecia con respecto al dólar. Es decir, una medida macroeconómica importante, fundamental, que es buena, también tiene un impacto negativo en otros sectores. Otro ejemplo que doy, el tema del endeudamiento. Nosotros nos gastamos la garganta diciendo, y era correcto, que la pasada administración hacía una especie de desafío constante en materia de endeudamiento. El 16 de agosto del año 2020, el país debía 40.444 millones de dólares con respecto al pago de las amortizaciones. ¿Tú sabes cuánto debemos ahora? 51.000 millones. En 2 años se ha disparado 26%. Las oficinas recaudadoras del Estado, cada vez que ingresan 100 pesos, hay 24 que lo conducen al pago de las amortizaciones. Aquí hay un problema estructural de la economía. ¿Y qué hace el ciudadano común y corriente? Como no puede acceder al empleo formal, va al empleo informal de la economía, que es un empleo que tiene baja calidad de salario y que la gente no resuelve los problemas fundamentales. Pregúntenle a los muchachos de aquí, camarógrafos, cuando van al supermercado, cuando van al Pregúntamelo a colmado, mí misma. cuando van al mercado. A Yo no mí. quiero ni ir. Entonces, esos son factores que el gobierno tiene que ponerle mucho más atención, porque cuando tú combinas la incapacidad del gobierno de responder a la base del partido y una situación de carácter económica y un conflicto partidario, eso es una bomba de tiempo. Tenemos que irnos, Guido, pero antes, en un minuto, no participaste en la convención de empleados. ¿Qué garantía hay que en octubre del año que viene te puedas presentar con el rigor? Esto es avalado por la Junta Central Electoral. Ahí sí te vamos a ver corriendo. Sí, yo voy a presentarme. Afortunadamente, el proceso de convención por la candidatura presidencial lo regula la Junta Central Electoral. Ahí no habrá maniobras de los ministros y funcionarios poniéndole presión y bajándole línea a los compañeros del partido. Bueno, a toda la gente que también me escribe en privado, que le gusta el perfil de Guido, ya ustedes saben que él sí va, avalado por la Junta Central Electoral, a aspirar en octubre del año 2023. ¿Sabes lo que sería interesante? Que como el compañero presidente le reclamó a Gonzalo un debate y a Hipólito internamente un debate, que tenga las mismas energías para que en el próximo proceso de convención vayamos a un debate. Nadie va a querer debatir él y contigo, yo. le da miedo. Me encantaría. Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Luis Abinader en un debate interno en el PRM. Me ofrezco de moderadora. Eso no lo veremos. Eso no lo veremos. no lo Muchas van a aceptar. gracias. En breve, aquí con nosotros, hablando del año escolar, ¿verdad? Hablando de educación, tenemos una sorpresa para todos ustedes. No se muevan.